Navidad en tiempo del COVID. Había una película que decía, o un libro también que se escribió, que decía El amor en tiempo del cólera. Y hoy quiero hablar acerca de cómo celebrar Navidad en tiempos del COVID. ¿Por qué? Porque sentimos que lo que ha pasado ha cambiado mucho nuestra realidad. Y palabras que antes eran como Navidad, tiempo de alegría y de felicidad, pues obviamente sigue siendo tiempo de Navidad, pero está acompañado, no solamente de lo que antes era luces, abrazos, regalos, fiesta. Pues hoy estamos hablando de palabras que conocemos como pandemia, confinamiento, distanciamiento social, enfermedad, desempleo, crisis económica, muerte. Y estas son las palabras que tal vez están de boca en boca, están de una u otra manera presentes en estos tiempos de celebración. Ahora, cuando pensamos en Navidad, como siempre la hemos pensado en alegría, en festejo, se nos olvida que en los tiempos que el Señor Jesús vino, también fue tiempo de dolor y tiempo de tristeza. Y por eso quiero que miremos un poquitico las cosas que vivió Jesús o vivió la familia de Jesús en esos tiempos, porque creo que se asemeja mucho a lo que nosotros estamos viviendo o a las circunstancias que podamos estar pasando. Y por eso quiero que empezamos a ver el capítulo 2 de Mateo y vimos primero la visita de los sabios del oriente, y hasta ahí fue muy lindo porque terminaron ellos adorando al Señor y viendo esa revelación del Señor y su vida transformada. Pero el verso siguiente, el verso 13, dice la palabra de Dios: después que partieron ellos, o sea los sabios, dice: he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó el niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Oye, este tiempo cuando vino el Señor no fue solamente un tiempo de alegría, también fue un tiempo de persecución. Y esa persecución trajo desplazamiento. Nuestro país está acostumbrado a todos los desplazamientos sociales, desplazamientos por la violencia, desplazamientos por las crisis que podamos vivir. Pero también vemos los desplazamientos aún de nuestro país vecino. Nuestras calles están llenas de venezolanos que de pronto nos encontramos con ellos. En estos días, justamente con unos misioneros, nos fuimos a entregar unos mercaditos y zapatos que enviaron desde Estados Unidos, y encontrarse uno con esa realidad es impresionante. En un momento llega un joven que había caminado ya por 3 días solo con medias porque sus zapatos se habían dañado. Y entonces, claro, esas medias estaban rotas y sus pies estaban vueltos totalmente nada. Cuando oyó que teníamos zapatos para ellos, ese muchacho no podía ni decir nada, simplemente se tiró al piso. Sus manos y sus pies temblaban del frío y de todo lo que él estaba viviendo, la crisis. Y por eso en ese momento darle sus zapatos empezó a llorar, porque él no sabía cómo llegar hasta por lo menos la primera estación, que sería aquí Bucaramanga, con los pies así, caminando de esa manera, sabiendo que llevaba días caminando, viajando, porque la realidad de su país, por lo que le está pasando, es muy difícil. Alguna vez cuando estábamos también entregando zapatos, nos encontramos con unos niños que también caminan. Uno cree que pensaría que solamente es personas adultas. No, son niños, algunos son bebés. Pero me llamó la atención 2 niños que venían ahí con sus zapaticos todos rotos, viejos, acabaditos. Y de pronto vieron esos zapatos nuevos. Oye, fue una alegría tan impresionante. Uno de sus niños tomó los zapatos viejos y estamos en el borde de la carretera, y tú sabes que la carretera de Cúcuta a Bucaramanga pues hay algunos abismos, y él tomó sus zapatos viejos y sin que nadie dijera, los agarró y los arrojó al abismo, como diciendo: ya no más, atrás la vida pasada, ahora sí una vida nueva. Oye, y se los puso, y con otro amiguito que también tenía como su misma edad, empezaron a correr por toda la vida felices, estrenándolos. Sabes, a veces nosotros tal vez no nos ha tocado el desplazamiento, pero la Navidad de Jesús, cuando Él vino, cuando Él estuvo aquí en medio de nosotros, Él supo lo que fue ser desplazado. Supo lo que fue ir a otra nación, supo lo que estar en Egipto, todo porque Herodes buscaba para matarlo. Entonces por eso vemos que esa realidad que nos toca a nosotros hoy en día no fue muy distante de la que el mismo Jesús vivió, la persecución, la muerte, el desplazamiento. Pero otro elemento, no solamente Jesús tuvo que ser desplazado, sino mire lo que dice el verso 16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y de todos sus alrededores, conforme al tiempo que se había inquirido de los magos. ¡Wow! Ahora,
uno podría ver este tipo déspota, este tirano, este tipo totalmente cruel, que ahora se ensaña a matar a todos los niños. Mire, ¿te imaginas el dolor para estos padres y estas familias? Tal vez hay dolores que uno está acostumbrado, ¿no? Como la pérdida de un trabajo, como la pérdida del cabello, como la pérdida de la estética, como la pérdida de las cosas en su sitio, ok, en algunas damas. Pero lo que estoy diciendo es que hay dolores que nos cuestan, y es el dolor de nuestros hijos. Tal vez si uno pierde a los padres, pues es el ciclo natural de la vida, y uno puede quedar huérfano. Si uno pierde, no sé, a su esposo o su esposa, pues queda viudo. Pero dígame, ¿qué palabra hay para cuando uno o cuando se pierde un hijo? No hay palabra. Y te imaginas el dolor desconsolable, te imaginas la profunda tristeza, te imaginas ese sentimiento de dolor que estaba experimentando esta familia de una manera tan, pero tan impresionante. Yo creo que este momento es un momento muy difícil, un momento en el cual aquí las familias están viviendo una realidad dura. Ahora, yo sé que aquí en Colombia somos muy folclóricos, ¿no? Y entonces generalmente se utiliza el Día de los Inocentes para hacer bromas, para hacer burlas, para reírnos. Pero cuando vieron esto no fue broma. Esa pásela por inocente no fue simplemente una burla. Fue la muerte de niños que recibieron en ellos la violencia, el desahogo de un cruel tirano que los mató. Y eso no fue como, ay, pásala por inocente, se murió su hijo. No, te imaginas el dolor. Y por eso la exclamación ahí de la palabra del Señor es de alguien que no quiere ser consolado porque sus hijos no están. Y la pérdida de sus hijos creo que fue uno de los dolores más grandes. ¿Sabes? Así que estos tiempos no solamente han sido tiempos de desplazamiento, también han sido tiempos de muerte. Esta Navidad para muchos será una Navidad donde tal vez vivirla va a ser muy difícil, porque no está la persona que siempre estaba con ellos, por la pérdida de un hermano, la pérdida de un padre, de una madre, de un familiar, de un amigo. Y tal vez estos momentos uno diría, pero ¿cómo celebrar si estamos en un contexto de muerte? Si estamos en un contexto, todas las familias de una u otra manera han sido tocadas por la muerte. Algo otras personas estarán en la clínica. Anoche tuve que estar con mi madre, gracias a Dios no tiene COVID, pero sí estaba un problema de tensión alta y otros problemas en su sangre o en su torrente sanguíneo. Y estar ahí en el hospital y acompañarla, wow. Y ver a esas personas que tal vez tienen que pasar esta Navidad en una clínica. Tienen que pasar en medio de la tragedia entre la vida y la muerte. En medio de ese desespero, sin saber qué hacer frente a una realidad que toca a todos. Así que, así como Jesús vivió una época en el contexto de muerte, nosotros también estamos viviendo esta Navidad diferente. Con la muerte, con la pérdida de personas que estimábamos, que apreciamos y que nunca creímos perderlas. Y por eso para muchos esta Navidad es una Navidad de dolor, es una Navidad de recuerdos, es una Navidad donde tal vez no es fácil de pasar o de asimilar. Pero también es una Navidad donde uno ve la injusticia. Mire lo que dice el verso 19, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora, ¿por qué hablo aquí de injusticia? Porque este cruel asesino, uno esperaría que su vida terminara también asesinado, que lo hicieran pagar por todo lo que hizo, por cuántas miles de niños mató. Y uno quisiera que las pagara todas, que lo mandaran a la cárcel, que por favor también viviera ese dolor de ser asesinado. Tristemente solo muere de viejo, normal, con muerte natural. Y uno diría: qué injusticia, pero ¿por qué este asesino, por qué este cruel no las pagó? Y yo creo que esa es parte también de nuestra realidad, la realidad de la injusticia. ¿Cuántas personas en este tiempo de pandemia se aprovechan para sacar beneficios, no solamente económicos, sino políticos? ¿Cuántas personas se han enriquecido a costa de la realidad y del sufrimiento de muchos colombianos? Y uno diría: pero ¿por qué no lo descubren? ¿Y por qué si salen en elecciones vuelven a quedar elegidos? Uno dice: es parte de las injusticias. Y tal vez en este mundo muchas de las personas podrán burlarse de la justicia humana. Y por eso es en ese contexto que celebramos la Navidad. En el contexto de desplazamiento, en el contexto de la muerte y el contexto de la injusticia. Muy parecida al contexto en el cual Jesús vino a esta tierra. Y también vivió eso. Vivió el desplazamiento. Vivió en un contexto donde muchos niños fueron asesinados. Y donde ese tirano aparentemente no pagó por sus crímenes o por las cosas malas que hizo. Ahora, pero la pregunta es: ¿cómo celebrar entonces en tiempos de COVID?
¿Cómo celebrar la Navidad en tiempo de confinamiento? ¿Cómo celebrar la Navidad en estos momentos tan difíciles? Pues aquí vamos a encontrar también 3 cosas de Dios. En esta Navidad vamos a celebrar el Dios que protege. Y aquí hay algo que me encanta. Y es que Dios Padre envió a su Hijo y lo envió de una manera maravillosa. Porque lo envió vulnerable, lo envió como bebé, lo envió dependiente del cuidado de sus padres. Jesús estaba ahí a merced de una mamá que lo protegiera, que lo amamantara, que lo cuidara, que lo alzara, que lo educara. O sea, fue un Dios que se hizo humano como nosotros. 100% Dios, pero también 100% hombres. Mire, Jesús es mostrado en la Biblia como el segundo Adán. Y cuando uno piensa eso, ¿no? En el primer Adán y el segundo Adán, recuerda, los dos fueron sin pecado, porque todos los demás nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pero el primer Adán y el segundo Adán no tenían esa naturaleza pecaminosa. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia entre el primer Adán, y el segundo Adán, que es Jesús? Y recuerden que el primer Adán pecó, falló, y a través de él vino la naturaleza pecaminosa a todos los seres humanos. El pecado entró en la humanidad. Pero a través de este segundo Adán, que es Jesús, entró la salvación y la vida y la esperanza para todos. Y la pregunta es, ¿qué hizo diferente? Y la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán es que el segundo Adán, que es Jesucristo, tuvo padres. Mire, Adán no tuvo papá, Adán no tuvo una mamá, Adán no nació niño. Recuerden, cuando Dios lo creó ya era un adulto, ya podía defenderse por sí mismo. Así que Adán no tuvo una familia como la tuvo Jesús. Jesús nació siendo un bebé, con el cuidado de una mamá, de un papá. Bueno, aunque no lo crean, la Biblia sí registra que tuvo hermanos, o sea, una familia tal vez como la nuestra. Y esa es la gran diferencia con el primer Adán. ¿Por qué? Porque creo que la familia es la estrategia de Dios para proteger nuestras vidas. Es en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad de muerte, en medio de una sociedad que se degenera, que se corrompe por el pecado. Dios ha diseñado que nosotros como cristianos seamos familia, que nuestra familia sea protegida, que sí, tal vez hay cosas que enseñan afuera. Yo no puedo controlar lo que enseña la televisión, yo no puedo controlar lo que enseña el gobierno, yo no puedo controlar lo que el mundo está ofreciendo, pero sí puedo determinar qué es lo que mis hijos aprenden, qué les enseñan. En estos días estaba sorprendido por un nuevo corto que sacó Disney, y viendo ese corto es un corto animado, o sea, supuestamente para niños, y es profundamente defensor de la comunidad LGTBI. Y me dio tanta tristeza, porque toda esa producción hecha en animación tan bonita, simplemente para defender la unión entre el mismo sexo. Y me parecería que eso es lo que quieren vender. Y claro, yo no puedo ir a ser el dueño de Disney o decirle no hagan eso, porque no tengo ese poder. Así que yo no puedo controlar lo que ellos hagan, porque el mundo vino para eso. Satanás vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Así que está haciendo su trabajo. Pero yo sí puedo enseñarle qué le digo a mis hijos. Yo sí le puedo educar por el camino de Dios. Yo sí le puedo decir que ven o que no ven. Por eso siempre me gusta, antes de ver una película con mi familia, primero verla solo. Porque cuando veo que es una película terrible, sencillamente esa película no está en la casa. Porque es importante proteger a nuestros hijos. Y Dios para eso dio la familia, para que la familia fuera ese lugar de protección, ese lugar de cuidado. Entonces, por eso Dios protege a sus hijos a través de la familia, de unos padres que ven cumplir ese rol de protectores. Pero qué triste cuando hay padres que en vez de proteger dañan, lastiman, hieren a sus hijos. Porque el llamado de Dios es que nosotros como padres seamos los que protejamos a nuestros hijos. De eso se trata también la venida de nuestro Señor, de entender nuestra responsabilidad como familia. Ahora, pero no solamente protege a través de la familia, sino también nos protege a través de su palabra. Y hay algo muy lindo, y es como el Señor empieza a hablarle a José. Porque mire lo que dice, 3 veces le habla, ¿no? El verso 13 dice, después partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños, ¿a quién? A José, y le dijo, levántate, toma al niño, su madre y huye a Egipto. O sea, mira cómo el Señor está guiando a José para proteger esta familia. Y por eso sí, qué bueno que como familia seamos protectores, pero una familia será protectora cuando obedece la palabra de Dios. Porque hay familias que en vez de proteger destruyen, porque están muy alejados de la palabra de Dios. Y por eso toda familia que escucha la voz de Dios, que oye la voz de Dios, es una familia que está protegida por el Señor. Y por eso más adelante, si tú miras en el verso 19, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y regresa. O sea, otra vez Dios hablando, Dios guiando, diciéndole mueve acá, mueve allá.
Y dice la Biblia que cuando José llegó y vio que era un hijo de Herodes, dijo, no, este también debe ser un villano. Y otra vez Dios se aparece. El verso 22 dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la revelación. Otra vez, mira cómo José es guiado por la revelación de Dios. Entonces, la tarea como padres es la de proteger a nuestra familia, proteger a nuestros hijos. Pero ¿cómo los protegemos? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando nos dejamos guiar por la revelación de Dios, por la guía de Dios para nuestra vida. Y por eso una familia que oye a Dios, que escucha la voz de Dios, es una familia que es protectora, porque sencillamente Dios va a guiar sus pasos. Ahora, Dios no solamente protege a través de sus padres que están ahí para cuidar, protege también a través de su palabra, pero también protege a través de su provisión. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que trajeron estos sabios del oriente? ¿Trajeron qué? Oro, incienso y mirra. Y eso era muy costoso. Así que justamente eso fue la provisión para ellos vivir en Egipto sin pasar necesidad. Sí, yo no sé qué puede venir más adelante. Sí, yo no sé cómo va a estar la economía del año 2021. Y todos tenemos la esperanza en el Señor que va a estar mejor que este año 2020. Sin embargo, la garantía no son la subida del salario mínimo o las políticas económicas de nuestro país. La garantía es nuestro Dios proveedor. Ese Dios que suplirá todo lo que nos falte. Ese Dios que anticipará a las cosas que puedan venir. Mire, nosotros aquí como familia somos testigos de eso. Antes teníamos alquilado el lugar de reuniones y teníamos alquilado nuestro apartamento donde estamos con la familia. Y de pronto Dios nos guió pensando en ampliar, cambiar el lugar donde estamos reuniendo porque era muy pequeño, en entregar el apartamento, ya que por el tiempo de entrega del uno y del otro eran 6 meses. Así que dijimos, bueno, por espacio de 6 meses vamos a estar en la iglesia mientras termine el contrato, y una vez que termine el contrato, pues ahí sí cambiamos el tema de la iglesia y cambiamos el apartamento y empezamos todo de una vez. Sin embargo, justamente en ese cambio, nosotros que cambiamos y entregamos el apartamento, y al mes exacto viene todo este tiempo de pandemia. Y fue un regalo de Dios, porque si nosotros nos hemos quedado con los 2 lugares, no tendríamos cómo pagar. Hubiésemos pasado necesidades terriblemente profundas. Fuera de eso, recuerden que en la pandemia no podíamos salir de casa. En los tiempos de confinamiento y cuarentena muy fuerte era imposible salir. Así que ni los domingos podía salir y no podíamos transmitir. Así que estar en la iglesia fue genial porque podíamos tener los equipos, podíamos acondicionar todo esto, podría tener mi oficina acondicionada para la grabación, para el estudio. Sí, tal vez no tenemos muchos recursos económicos, pero con lo poquito tratamos de hacerlo mejor. Y eso fue gracias a esa provisión del Señor. Entonces mira cómo el Señor anticipó. Y Dios ha sido fiel. Sí, yo sé, muchas de las familias de nuestra iglesia tal vez han pasado estrechez económica, pero no ha faltado. No hemos tenido abundancia, pero no nos ha faltado ni un solo peso. Hemos pagado, gracias a Dios, al día. A veces al mes llegamos diciendo, ay Señor, guárdanos, ayúdanos, provéenos. Pero siempre el Señor ha sido fiel. Siempre, siempre, siempre hemos visto la mano de provisión del Señor. Esa mano protectora del Señor. Esa mano que sostiene el Señor. Así que en esos tiempos de Navidad debemos confiar en ese Dios que protege. Ya saben, protege a través de la familia. Recuerden que Adán no tuvo papás, en cambio Jesús sí los tuvo, ese segundo Adán sí los tiene, y por eso la familia también es un instrumento de protección. Y esa familia será protección cuando escuche la voz de Dios, y también cuando entiendan que la provisión viene de Dios. Ahora, en segundo lugar, podemos confiar en esta Navidad en un Dios que hace justicia. Sí, yo sé, uno hubiese querido que Herodes hubiese pagado por esas atrocidades, por ese genocidio que hizo. Sin embargo, este Herodes murió. Y al morirse, ¿con quién tiene que encontrarse? Con la justicia de Dios. Hay personas que creen burlarse de la justicia humana. Y sí, burlarse de la justicia humana es fácil. Es fácil si tienes dinero, si tienes contactos, si tienes amigos. Pero jamás te podrás alejar de la justicia de Dios. Porque dice la palabra que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí no va a haber plata, allí no va a haber sobornos, allí no va a haber trampas o interpretaciones de la ley para tratar de favorecerse o dilatar los procesos. No. La palabra del Señor nos dice que todos tenemos que compadecer ante Él. Y la única justicia nuestra es Jesucristo. Y por eso todas esas personas que creyeron burlarse de la justicia jamás podrán escaparse a la justicia de Dios. Ahora, pero tú me dirás, pastor, ¿pero qué de esos niños que murieron inocentes? ¿No hay justicia con ellos? Mire, en la Biblia uno aprende que la vida no se trata de cuántos años vivas, sino para quién vives y cómo vives.
Porque si tú vives para Dios, no importa si viviste 1 año o 2 años, vas a estar una eternidad con Él. Así que el tiempo que tú estés en la tierra no es lo importante. Lo importante es que en este tiempo tú vivas para Él. Sea que vivas 1, 2, 10, 20, 50, 80, 90 años. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo quiero ver 120 años. ¿Pero 120 años de qué? ¿De dolor de cabeza? ¿De estrés? ¿De ansiedad? ¿De inseguridad? ¿De depresión? ¿De angustia? ¿De peleas? ¿De conflictos? ¿De amarguras? ¿Eso quieres vivir 100 años de eso? Yo prefiero vivir los años que Dios quiera, pero vivirlos para Él. Porque no hay nada más lindo que estar en su presencia, porque Él es la verdadera vida, Él es el verdadero gozo. Por eso Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso Él es el camino, la verdad y la vida. La verdadera vida es Él. Así que sí, tal vez hoy en día uno diría, pero estos niños vivieron una injusticia. Sí, pero qué más lindo estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Así que no se trate cuántos años vivas. Sí, tal vez Herodes vivió muchos años, o más años de los que debía haber vivido. Sin embargo, se encontrará con toda una eternidad en el castigo eterno. Y por eso, tal vez de esto se trata, saber que Dios es nuestra justicia, que Él es el que hace la justicia. Tal vez nosotros nos ponemos muy mal cuando vemos que tales personas no pagan lo que deberían pagar. Pero qué bueno saber que ellos tendrán que rendir cuentas ante el Señor y que Dios les hará justicia. Yo siempre he dicho que lo peor que le puede pasar a alguien que actúa mal es que crea que le va bien, porque algún día el Señor cobrará todo. Por eso dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No busquemos hacer justicia por nuestra propia cuenta, sino entreguemos nuestra justicia al único que hace la verdadera justicia, que es nuestro Señor. Entonces, Dios es el Dios que protege. Segundo, Dios es el Dios que hace justicia. Y en tercer lugar, Dios es el Dios que consuela. Mire, el verso 17 es un pedacito que no había leído. Dice, entonces en la muerte de los niños se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Esta es la versión NBI. Ahora, en medio de la muerte no hay consuelo. Tal vez para muchas personas digan, esta Navidad no se puede celebrar porque no está mi papá, no está mi mamá, no está mi tío, no está mi hermano, no están mis hijos. No sé qué persona tal vez hayas perdido en la vida. Y en un momento podemos sentir que no hay razones para celebrar. Pero qué bueno que el Espíritu Santo es el Paracletos, es el Consolador. Él es el Dios de toda consolación. Es el que llega, como dice el Salmo 23, dice, confortará mi alma. Y esa palabra confortar significa eso, restaurar, volverla a su estado natural. Tal vez nosotros podamos decirle, cuánto lo siento, aunque esa frase es estúpida, ¿no? ¿Qué tal uno decirle a alguien que acaba de perder un ser querido y dice, ¿cómo lo siento? Él le va a responder, ¿cómo lo va a sentar? Déjalo acostado, no sea cansón. Porque nadie podrá sentirlo, un chiste malo, nadie podrá experimentar lo que esa persona está viviendo. Y nuestras palabras son simplemente eso, frases de cajón. Nuestros abrazos son limitados. Pero qué bueno que el consuelo de Dios logra llegar donde nadie más o nada más puede llegar. Por eso el Salmo 23 dice, confortará mi alma. Porque es esa obra de Dios la que puede llegar a restaurar lo que nadie más puede restaurar. Mire, los golpes físicos uno se recupera, los accidentes físicos pues ahí con terapias uno sale adelante. Pero a veces hay golpes de alma donde solo el Señor puede restaurar. Esos golpes en el corazón que solo el Señor puede sanar, esas heridas que solo el Señor puede restaurar. Y por eso qué bueno venir ante el Señor, porque Él es nuestra restauración, porque en Él tenemos consuelo, porque en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestras pérdidas, qué bueno saber que el Señor está ahí para consolarnos y que en esta Navidad tú puedas recibir ese consuelo de Dios, puedas recibir esa restauración del Señor. A mí me encanta cómo el Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, toma una parte, una porción del libro de Isaías, dice ahí Lucas capítulo 4, del verso 16 en adelante, y él dice que el Señor me envió, la parte que lee, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Dice que luego enrolló el libro, se lo volvió el ayudante y se sentó, y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, Dios vino para restaurar a los oprimidos, para restaurar a aquellos que tal vez
no saben cómo ser consolados, no saben cómo encontrar gozo y alegría. Y por eso la palabra del Señor dice que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra felicidad, que en medio de los momentos difíciles tal vez no hay razón tal vez para reírse y para gozarse. Y dirá: pastor, pero ¿de qué me voy a gozar si no hay regalos en mi casa? Si tal vez no hay comida ahí en mi cocina, si tal vez he perdido un ser querido, ¿cómo me voy a gozar? Pues qué bueno que Dios es nuestro gozo. Y como dijo el apóstol Pablo: regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados, pero regocijados ¿en quién? En el Señor. No nos gozamos en esta Navidad en los regalos, no nos gozamos en esta Navidad en la comida, no nos gozamos en esta Navidad en la ropa. No, mire, la misma de siempre. Nos regocijamos en Él. Él es nuestro gozo, Él es nuestra razón de alegría, Él es nuestro sustento. Por Él nos gozamos, y si por algo vamos a celebrar, es porque ha venido el año bueno, el año de nuestro Señor, porque Él está con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que está ahí para levantarnos, para restaurarnos, para consolarnos. Por eso qué lindo vivir esta Navidad, no en lo que tenemos o no tenemos. Sabes, uno de mis profesores, en un momento duro de la vida, cuando estaba muy joven, me dijo una frase que me ha acompañado toda la vida. Él me decía: cuando llegas al punto en que no tienes a nadie más ni a nada más que a Dios, te das cuenta que Él es suficiente. Sí, tal vez en esta Navidad no cuentes con muchas personas, tal vez no cuentes con muchos recursos, pero si cuentas con Él, tú y yo lo tenemos todo, porque Él lo llena todo, porque Él es nuestro protector, porque Él es nuestra provisión, porque Él es nuestra justicia y porque Él es nuestra consolación. Y por eso quiero invitarte para que en esta noche tú vengas a Él, para que en esta hora te acerques a Él y puedas recibir esa consolación que viene de parte de Dios, esa restauración que viene de parte de Dios, ese Dios que está aquí para consolarte, para cambiar tus lágrimas en gozo, en alegría, que en medio de estos momentos puedas celebrar, no porque hay dinero tal vez en tus bolsillos, no porque hay comida tal vez en tu cocina, no, es porque Él es nuestro gozo y Él transforma nuestra tristeza en alabanza, porque Él es la fortaleza de nuestra vida. La palabra de Dios dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en esta Navidad se puede celebrar. ¿Y cuál es la razón para celebrar? La razón para celebrar es nuestro Dios. La razón para celebrar es que ese Dios ha venido, nos ha restaurado, nos ha dado nueva vida. Y por eso quiero invitarte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle: Señor, gracias, porque tú me has dado nueva vida. Hoy abrimos ante ti nuestro corazón. Señor, solo tú restauras, sanas, solo tú provees, solo tú traes libertad, Señor. Tú eres la razón de la alegría. Para muchos Navidad, tiempo de alegría es porque hay licor, tiempo de alegría es porque hay dinero, está la prima que le pagan. Pero tal vez vamos a aprender la verdadera alegría en la Navidad, y es nuestro Señor. Que tal vez aunque no haya muchos de los recursos que antes teníamos, lo tenemos a Él, y con eso es más que suficiente. Él es nuestro gozo. Por eso quiero invitarte para que le digas: Señor, venimos ante ti. Tú eres nuestro gozo, nuestra alegría eres tú, Señor. A ti entregamos nuestro corazón, a ti entregamos nuestra vida en gratitud. Tú eres nuestro sustento, Señor, tú eres nuestro refugio. Quien provee eres tú, quien nos auxilia eres tú. Y hoy venimos a ti, Señor, para adorarte, y ante ti nos postramos, y ante ti te adoramos,
es todo, la razón de nuestro ser, la razón de nuestro existir. Eres tú. Adora al Señor ahí donde está. Dile: Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi paz, tú eres mi alegría. Exalta al Señor con tus palabras, con tu corazón. Dile: Señor, hoy te entregamos nuestra vida. Adórale, 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 adórale. Toda nuestra vida, todo nuestro sueño, eres tú, nuestra riqueza. Señor, tú eres, oh, nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestro refugio y fortaleza. Eres tú, Señor Jesús. Tú lo eres todo, tú lo eres todo, tú lo eres todo. Tú lo eres todo, oh, nuestro inicio y nuestro final. Eres tú, el sol de mi mañana, oh, mi refugio, mi sustento. Eres tú, Señor. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Tú lo eres todo, tú lo eres todo, tú lo eres todo, mi Jesús. Tú lo eres todo, por quien yo vivo, por quien yo existo. Tú lo eres todo, Jesús.